Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, agradecerles a todos su presencia, a la gente que está conectada ahorita en este momento vía internet, también reciban muchos saludos de parte del doctor Pérez Rada, nuestro presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraternal de su parte. Vamos a tener nuestra sesión mensual. Y me permití ahorita dar unos pequeños anuncios antes de pasarle los micrófonos a los compañeros. Como siempre, recordarles nuestro evento nacional. Estamos a unos cuantos días ya de nuestro evento. Los invitamos a que visiten nuestra página, se enteren de cuáles van a ser nuestras actividades, invitarlos a los talleres que, si están conectados, van a estar ahorita pasando por ahí, a los talleres de apoyo vital, al de neuromonitoreo, al de ultrasonografía, al de trasplantes y donación, nutrición, daño renal agudo. ¿Esto por qué? Porque todos tienen un cupo limitado, entonces sí nos gustaría que la gente que esté interesada en los talleres puedan checar la página y puedan inscribirse con tiempo para que puedan tener acceso a ellos. Y bueno, pues sin más preámbulos, le paso el micrófono al doctor Jorge Sánchez Medina, nuestro coordinador nacional de educación médica, para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor Valero, y muchas gracias a ustedes por estar aquí, que son los que hacen posible que se sigan haciendo las reuniones mensuales. Muchas gracias también a los laboratorios MSD, ¿verdad?, por acobijarnos todas estas sesiones, ¿verdad?, y espero que sea todavía largo la relación con ellos para seguir teniendo estas sesiones mensuales. Gracias también a los que están conectados en línea, que ya son varios, y recordar, como dice el doctor Valero, nuestro evento en octubre, que son los 40 años de la asociación, de la ex asociación y ahora Colegio de Medicina Crítica. Y bueno, pues se espera un gran evento con bastantes profesores internacionales, ojalá puedan asistir y que pueda la mayoría. Es para mí esta ocasión, bueno, es un placer tener aquí a un amigo, alguien importante en la medicina crítica de nuestro país y también ya fuera de él. Es el doctor Eduardo Riveros Segarroa. Él es jefe de la terapia intensiva en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y el tema que nos va a abordar es sobre el uso y abuso de los antimicrobianos en la unidad de terapia intensiva. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a ir empezando con lo que es esta presentación que tenemos el día de hoy con ustedes de uso y abuso de los antibióticos en la terapia intensiva. Es para mí realmente un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes algunas de las cositas que hacemos en el instituto. Para este respecto, todos nos diremos, bueno, uso y abuso de antibióticos, va a ser una plática sobre qué usar, cómo usar, qué no usar, por qué sí, por qué no, cuando realmente el protagonista más importante es el germen. Esta es una creación de este químico farmacobiólogo que se dedica a desarrollar cultivos y en donde él hace arte. Como ustedes ven, hace retratos en donde destacan Picasso, Darwin, Einstein, y en donde cada uno de estos es un sembradío de E. coli, de Klebsiella, de Pseudomonas, y en donde lo que estamos viendo es la expresión artística de lo que es el cultivo de los gérmenes, que son los que nos están dando el mayor problema ahora. ¿Por qué tenemos que hablar de gérmenes y de antibióticos? Para tratar de mejorar lo que es la posibilidad de resultados positivos para con nuestros pacientes, tomando en cuenta que estamos hablando de lo que llamamos ventanas de oportunidad. Así como en lo que es trauma, hablamos de la hora dorada, sobre cómo podemos nosotros mejorar la evolución de nuestro paciente si éste es atendido de forma inmediata y adecuada al momento de tener un trauma. De igual forma estamos hablando con los antibióticos, en donde el reconocimiento oportuno de la infección, así como una selección adecuada de los antibióticos a través de, idealmente, determinación de susceptibilidades in vitro,
pero que esto sabemos que no es tan frecuente que lo podamos tener, optimicemos la terapia para mejorar la evolución de nuestros pacientes. Y aquí viene la primera parte que muchos de nosotros hemos dejado ya de lado. Nosotros, como parte de esta superespecialidad que tenemos, ya muchas veces se nos olvidan los principios básicos, en donde la más importante de todas ellas es la farmacodinamia. Como ustedes recuerdan, la farmacodinamia va a modular todo lo que es la interacción de los fármacos que estemos utilizando, en este caso del día de hoy, de los antibióticos, así como la distribución y su efecto a nivel de los diferentes gérmenes. ¿Cómo vamos a mejorar la utilización de los antibióticos en la terapia intensiva? A través de establecer políticas. Gran parte de nosotros estamos todavía ahorita inmersos en lo que es la certificación institucional, la certificación de nuestros hospitales. Y como ustedes lo habrán visto, esto implica que sigamos protocolos, y muchos de nosotros los seguimos. El problema es que no los tenemos por escrito, y lo que no tenemos bien orientado, bien sistematizado, no vamos a poder cumplirlo de forma adecuada. De tal forma que también para mejorar el uso de los antibióticos tenemos que partir de diferentes protocolos, de diferentes formas de usarlo, como es el tratar de acortar la duración del tratamiento, como pensamos cuando iniciamos una ventilación mecánica. No pensamos en dejar intubado al paciente toda la vida, pensamos en ponérselo para que se estabilice, mejore, pero quitarle el tubo de inmediato. De igual forma con los antibióticos, estos esquemas de 14, 21 días, 28 o hasta que el cuerpo aguante, no deben de ser utilizados ya. Debemos de pensar en que el tratamiento tiene que ser corto y debemos de buscar la información específica de cada unidad de terapia intensiva. Para ustedes que están en Ciudad de México, que conocen la zona de hospitales, tenemos cardiología, nutrición, cancerología, el Fray y el GEA González, todo razonablemente metido en 4 o 5 cuadras. El INER un poquito más lejos, pero que forma parte de este bloque. La sensibilidad, los gérmenes que tenemos son muy diferentes entre cardiología y nosotros. ¿Conocen la calle que está entre cardio y nutrición? De cariño le decimos el diafragma, porque ellos ven el corazón y nosotros vemos la barriga. Bajo esa circunstancia, ¿no?, la información que tenemos de cada uno de los gérmenes es muy diferente. Ellos están batallando con estafilococos, algunas pseudomonas, algunas klebsielas, pero para nosotros el pan de cada día es pseudomonas, acinetobacter, klebsiella, que esto es lo que nos hace diferentes. De tal forma que también ustedes no se imaginen que ahorita les voy a dar una receta mágica de qué antibiótico utilizar. Van a tener que hacerlo en base a cuál es el perfil que tienen ustedes en su unidad. Evidentemente el perfil de resistencias, que es fundamental. Y esto cada vez es un poco más sencillo en nuestro país. Hay zonas de nuestra república en donde a veces no tenemos infectólogo o a veces no tenemos un laboratorio que le dé al infectólogo la posibilidad de tener una identificación clara, precisa de germen y de sensibilidad. Por lo tanto, bueno, trataremos de más o menos poner algunas reglas de cómo ir haciendo el abordaje de nuestros pacientes. Evidentemente también la heterogeneidad antibiótica. Cada vez tenemos más y cada vez ese más se nos convierte en menos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos mayor resistencia de los gérmenes. Como ustedes verán ahorita, en intensiva lo que predomina son los gérmenes multidrogo resistentes. Estos gérmenes en promedio tienen resistencias a casi el 80-90% de los discos de sensibilidad que buscan los infectólogos para establecer cuál es nuestro tratamiento adecuado. Esto, con el paso de los años, está siendo un problema grave que nos va a limitar el uso de antibióticos posteriormente. Evidentemente tenemos que seleccionar el mejor antibiótico de acuerdo a la patología que nos estemos enfrentando. No es lo mismo tener una infección de tejidos blandos, una infección de tejidos blandos en un obeso mórbido posoperado de cirugía bariátrica o un absceso intraabdominal, que los gérmenes van a ser diferentes para cada uno de estas patologías. ¿Qué es lo que más tenemos en México relacionado a esto? Este es el estudio EPIC que se publicó en el 2000 en Critical Care Medicine, que lo publicó Samuel Ponce de León, junto con varios miembros de lo que era la asociación y que ahora es el colegio, y en donde trató de establecer cuáles eran los gérmenes y los lugares
más frecuentemente infectados. Y vean ustedes cómo tenemos adquiridas en la comunidad, adquiridas en el hospital o adquiridas en la unidad de terapia intensiva, y cuáles son los factores, los sitios más frecuentes de infección en donde destacan de manera principal a nivel de la terapia intensiva las neumonías, pero que también vemos de manera muy importante las infecciones de vías urinarias. Y hasta antes del advenimiento de lo que son los dispositivos de presión intraabdominal, sabemos que rompíamos de manera irrestricta todo lo que es la esterilidad de la sonda de Foley para poder medir la presión intraabdominal como factor de riesgo. Y evidentemente, como otros factores de riesgo para este tipo de patologías, es la cantidad de inmunosuprimidos y la cantidad también de maniobras de intervención que hacemos. Yo no sé ustedes en su hospital, pero en nuestro hospital el paquete de ingreso a la terapia intensiva de nutrición es catéter venoso central, línea arterial, sonda de Foley, sonda nasoenteral. Si se descuida, le ponemos un catéter de Swan-Ganz y si le falta el aire tantito, le ponemos tubo endotraqueal. Como ustedes ven, estamos hablando de una invasión impresionante y una ruptura de barreras fisiológicas para que tengamos los procesos infecciosos. Esto, cada uno de nosotros vamos a ir buscando cuáles son los factores de riesgo que tenemos en nuestras diferentes unidades. Y no debemos de olvidar que para que nosotros podamos establecer un adecuado tratamiento, debemos de pensar que esto es un trinomio, en donde el paciente va a interactuar con el antimicrobiano y a su vez con la bacteria, y cada uno de ellos van a interactuar de forma interconectada, facilitando o dificultando la evolución de nuestros pacientes. Como ven ustedes aquí, estamos hablando de respuestas, de función inmune, farmacodinamia, que es una parte que nos involucra mucho a nosotros para poderlo establecer, la farmacocinética para ver cómo se va a manifestar un efecto secundario, un efecto adverso, o llegar hasta lo que es la presencia de eventos centinelas que podemos llegar a tener con la administración de los diferentes fármacos en la unidad de terapia intensiva. Este es un artículo que salió el día de hoy, ¿no? En donde ya viene un resumen importante de lo que es la sepsis grave y el choque séptico. Es una revisión muy bonita que no es más que el resumen de Surviving Sepsis, ¿no? Esto ustedes ya lo vieron, ¿no? En una sesión previa, y en donde lo que destaca, lo padre son los dibujitos de New England, ¿no? Vean ustedes los dibujitos que están muy padres, en donde vemos la real y la gran interacción que existen entre las diferentes cascadas que se van a ir magnificando para establecer el daño, y evidentemente cómo va a repercutir esto sobre la perfusión tisular. Recuerden ustedes que realmente en la terapia intensiva lo que vemos es perfusión tisular, ¿no? Podemos buscar todas las formas, ¿no? Pero en términos estrictos, a lo que nos dedicamos nosotros en la terapia intensiva es a oxigenación tisular. ¿Saben ustedes, esta es una definición muy biológica, pero bueno, ¿para qué vivimos los seres vivos? ¿Cuál sería así la definición? Y no empiecen así medio para reproducirnos, no, ese es secundario, ¿no? ¿Para qué vivimos? Para generar ATPs. Si generamos ATP, vamos a generar membranas, vamos a generar función, vamos a generar órganos, sistemas, y entonces vamos a generar vida en el concepto que tenemos nosotros de vida, en donde es la interacción que tenemos entre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en un estado de choque y tenemos hipoperfusión tisular, a pesar de que estemos con 120/80, que estemos con 140 de frecuencia cardíaca, pero estemos hipoperfundidos tisularmente? Lo que vamos a tener es falla orgánica y muerte celular programada por disminución en nuestra síntesis de ATPs. ¿Cuál es el producto final del metabolismo del ATP que nos puede ayudar mucho para esto? El ácido úrico. Entonces, cuando un paciente llega chocado, en estado crítico, tiene lactato elevado y ácido úrico elevado, ese paciente está haciendo apoptosis, está haciendo hipoperfusión tisular. Como ven, el antibiótico hasta ahorita en este momento no ha aparecido, ni para bien ni para mal. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que esto viene ya a tener un efecto muy importante desde el 1913, cuando Paul Ehrlich
lo que hizo fue, él era químico, no era médico, era químico, le gustaba estudiar a los bichos y vio que si hay un bicho, se puede morir con un antibiótico. Y él se dedicó a tratar de buscar cuáles eran parte de esas uniones. De hecho, él participó en la fundación de una empresa farmacéutica y le volaron su descubrimiento y evidentemente sus acciones. Pero bueno, ¿qué fue lo que él hizo finalmente? Propuso un axioma importante para la intensiva y que hace que nos bronquemos con los infectólogos. Tenemos que pegar temprano y pegar fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de pensar en el paciente crítico infectado como en un jugador de ajedrez. Si dejamos que él mueva primero, estamos fritos porque nos va a llevar la delantera. Pero si nosotros, en base a los conocimientos que tenemos de nuestra intensiva, de nuestro entorno, vemos que el germen más frecuentemente encontrado es un neumococo, pues le daremos tratamiento para neumococo fuerte y temprano. Y entonces mejoraremos su evolución. Esto es lo que dice Paul Ehrlich desde 1913. Él se ganó el Nobel en el 908 por la descripción de ahí unas reacciones inmunológicas. Y aquí esto también es parte de nuestro pequeño pecadillo que tenemos con los infectólogos. ¿Cuántos de nosotros pegamos temprano y fuerte y luego lo quitamos? En la mano. Pues casi nadie, exacto, así somos. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Ya le pegué temprano, le pegué fuerte y le está yendo bien, ¿para qué se lo quito? Capaz y en una de esas el paciente, si le bajo el esquema antibiótico, le va a ir más mal. Entonces se lo dejo. Ese es uno de los abusos que hacemos nosotros con los antibióticos de manera importante. ¿Cuál es ahora un análisis de cómo establecemos el uso de los antibióticos? El primero de ellos es esperar a identificar la fuente antes de iniciar el esquema antibiótico. Y aquí gran parte de lo que tenemos que ver es, que ese es otro de los pecados que nos acusa el resto del área médica, es que nosotros no interrogamos y no revisamos pacientes. Eso es una cosa que es un defecto muy importante entre nuestro desempeño. Debemos de interrogar al paciente. Si el paciente ya no lo podemos interrogar, interroguemos al familiar más estrechamente vinculado con él, que ha visto su evolución, y en caso de que no lo tengamos, platiquemos con el médico que nos está pidiendo la valoración y el apoyo para el tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, 80-90% del diagnóstico de cualquier infección, de cualquier patología, están en el interrogatorio y la exploración física de nuestro paciente. Si esperamos a identificar la fuente en base a que el paciente haga fiebre, les haga pus, por algún lado tengamos un cultivo positivo, el paciente está frito. Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice Kumar en su artículo de 2006 en Critical Care Medicine, en donde vemos cómo el tiempo realmente es oro en el caso de las infecciones. Vean ustedes cómo, entre más temprano iniciamos los antibióticos cercano al momento en el que el paciente se hipotensa, tenemos una mejor posibilidad de que el paciente sobreviva. Pero ¿qué pasa si nosotros nos tardamos en iniciar los antibióticos? Vean cómo se nos va incrementando la mortalidad de forma muy importante. Hasta 7.8% por cada hora que nos tardemos en dar el esquema antibiótico. Esto es un mundo de tiempo. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuánto tiempo se tardan en iniciar un esquema antibiótico en su unidad de terapia intensiva? Nosotros en promedio andamos entre la hora y las 2 horas. Y eso así con mucho esfuerzo porque además ahí viene otra serie de cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen farmacia las 24 horas interna disponible para que les surtan los medicamentos? La mía funciona hasta las 10, 11 de la noche. Entonces yo tengo que funcionar rompiendo el protocolo de seguridad de los medicamentos, teniendo una pequeña reserva para en la noche por si algo se me ofrece y poder iniciar un esquema antibiótico de manera adecuada dentro de este rango de tiempo que me permita que el paciente sobreviva. Esto es un problema muy importante que varios de nuestros hospitales padecen en cuanto a lo que es la disponibilidad de una farmacia durante las 24 horas. Vean ustedes cómo esto se va incrementando de forma importante, también en base a lo que son las relaciones de momios, ¿no? Demostrado en esta parte. Y vean ustedes cuando tenemos nosotros
infecciones sospechadas, en donde nosotros no hacemos el ajuste adecuado con los medicamentos, que ese es otro capítulo que vamos a tocar, ¿no? Y en donde vemos nosotros aquí cómo cada uno de estos riesgos de fallecer se incrementan de acuerdo al sitio en donde podemos estar infectados. Vean ustedes cómo los tejidos blandos, cómo las infecciones respiratorias tienen un riesgo de muerte elevado en caso de que lo presentemos, como se ha descrito. Y aquí, por ejemplo, vieron el artículo de los franceses de Prono, ahí hay una pequeña discordancia en donde, cómo es que los pacientes de Prono del grupo francés de hace 4 meses, 3 meses, ¿no? Se les mueren menos aún los que son SIRAs primarios, ¿no? Y que teóricamente no tienen ni siquiera la mortalidad descrita para el grupo en general, ¿no? ¿Cuál es el otro problema? El otro problema muy importante es que no le atinemos al esquema antibiótico inicial de forma adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no conozco el entorno de mi área, ¿no? Y sé, por ejemplo, que en Veracruz tienen una zona importante de TB multidrogo resistente y que han tenido manifestaciones como un síndrome neumónico con SIRA, ¿no? Pero yo no lo sé, no le voy a empezar tratamiento antimicótico, antituberculoso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que ante la luz que tenemos ahora, por ejemplo, todavía sigamos sin utilizar un antimicótico en el caso de la sepsis abdominal, que ya todos estamos viendo que lo ha propuesto la ITSA en su última revisión? En el paciente con sepsis abdominal hay que utilizar un antimicótico, ¿no? Cosa que antes lo utilizábamos hasta después de la tercera cirugía, juntando factores de riesgo de NPT, antibióticos prolongados. Ahora ya lo que dice ITSA es que tiene sepsis abdominal, empecemos el antimicótico. De igual forma, en el caso de las neumonías o de bacteremias adquiridas en la comunidad, en el hospital, si nosotros no tenemos un antibiótico adecuado de inicio, vamos a ver que nuestra mortalidad se va a ir incrementando de forma importante, ¿no? Y en donde esto va a desembocar entonces en que nuestro paciente tenga fallezca a causa de esta falla en el tratamiento empírico. Por eso es muy importante que sepamos cuál es la epidemiología de nuestra área para poder establecer bien el tratamiento. También porque luego nos retrasamos. ¿Cuántos de ustedes están en un hospital institucional, de institución pública, ¿no? Los que estamos en institución pública muchas veces somos víctimas de los infectólogos, ¿no? Si el infectólogo no autoriza el carbapenem de última generación, no lo usamos, ¿no? Porque tiene que llevar el aval del infectólogo, ¿no? Pero recuerden ustedes que aquí viene lo que es el liderazgo en terapia intensiva. Nosotros en la terapia intensiva lo que tenemos realmente es una escuela de líderes, no tenemos una escuela de intensivistas. El que quiere ser intensivista va a ser intensivista leyendo, buscando todo lo que es el programa universitario, lo cumplirá y será intensivista sin ningún problema. Lo que tenemos que generar son líderes. Y un líder lo que va a hacer es negociar con el infectólogo para que le deje los antibióticos abiertos, por lo menos para la primera dosis. Y cuando llegue el infectólogo al día siguiente podamos negociar en continuar con el esquema antibiótico. ¿Qué pasa si nos tardamos, ¿no? También porque no sabemos la cifra de creatinina de nuestro paciente, ¿no? Todos vemos, por ejemplo, los prototipos, ¿no? Los aminoglucósidos, algunos de los glucopéptidos que dan falla renal, ¿no? Bajo esta circunstancia, entonces, no, pues si tiene la creatinina alta, no le inicio. O no le inicio porque además de tenerla alta, ya le hice una tomografía con medio de contraste y me voy a echar al riñón. Bajo esa circunstancia, ¿no? Tenemos otra de las causas por las cuales no usamos de manera adecuada los antibióticos y que es que necesitamos la creatinina para iniciar el esquema antibiótico. A este respecto, ¿no? Desde el 2008, ¿no? En la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que se vuelve a presentar en la actualización ahora en 2012, publicada en 2013, todos los antibióticos deben de recibir su primera dosis completa,
sin importar que sean o no nefrotóxicos, y esto basado en lo que es este estudio publicado en el 2006 por PEA, en donde ven cómo, monitorizando los niveles terapéuticos de los pacientes, llegamos a tener una buena evolución de nuestros pacientes, pero que uno de los confusores muy importantes es la función renal. Si tenemos función renal normal, la mayoría calculamos, por ejemplo, los aminoglucósidos a la dosis efectiva, ¿no? Pero si nos empieza a cambiar, ¿no?, esto, vean ustedes cómo vamos dando cada vez menor dosis de antibióticos, ¿no? Pero además, ¿qué les parece que con los niveles de creatinina, ¿no?, y ahora con la nueva definición de falla renal aguda, en donde vemos que elevaciones de 0.3 ya son significativas de que el paciente tiene falla renal, pues aunque esté normal la creatinina, ya no le damos porque nos está haciendo falla renal. Vean ustedes la serie de trampas en donde estamos cayendo ahorita con todo lo que es la medicina basada en evidencias, que nos están llevando por los estrechos callejones para tratar de establecer medidas de tratamiento adecuadas, pero en donde nos vamos haciendo cada vez el camino más estrecho. Vean ustedes entonces en este reporte cómo vamos bajando de manera importante las dosis de los medicamentos y en donde la dosis de carga va a ser independiente de lo que es la función renal. ¿Por qué? Por nuestro volumen de distribución. Ahorita les presento algunas diapositivas de esto. Y esto debemos de tomarlo en cuenta porque, bueno, aquí hay mucha gente joven, pero ya los que somos como de mi edad, ¿no?, estamos acostumbrados a ver a los pacientes de la terapia intensiva, primero en su estado completamente redundante, en donde los llenábamos tanto de volumen que les salía el líquido, el suero, por las conjuntivas, no cabían en las camas por el edema que los inducíamos, hasta ahora la gente más joven que ya maneja a los pacientes en un peso relativamente seco, en un peso normal. Toda esta evolución, todo esto lo que nos ha llevado es a lo que es la dosis de carga y a los modelos farmacocinéticos. Zimmerman, el asociado de Knaus, que publicaron toda la serie de Apache, también hizo una revisión de función renal y vancomicina y tampoco encontró diferencias significativas estadísticamente entre nefrotoxicidad, dosis creatinina inicial, días de estancia o días de terapia con vancomicina. De forma tal que esto es para que nos vayamos quitando ese miedo a no utilizar los fármacos en dosis plenas, aunque tengamos una creatinina que en un principio sea no la adecuada para el cálculo de la dosis y tratemos de ajustar a la función renal. Y esto es muy importante porque necesitamos valorar la importancia de la dosis de carga. Alguna vez un paciente me lo dijo muy sencillito: doctor, bueno, también soy anestesiólogo, me acaban de operar, peso 120 kilos y me manda un Tempra de 750 para un dolor de una herida del apéndice hasta del gifoides al pubis. Doctor, yo que soy matemático, 750 para mi tamañito no me alcanza, ¿no? Pensamiento muy clarito, lineal, basado en lo que es la forma de cómo se deben de distribuir los fármacos en base a un componente matemático que él solito se hizo, ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Que debemos de utilizar los modelos comportamentales. Nosotros como intensivistas lo que más tenemos son el uso de un volumen central de distribución, en donde aquí el defecto es que se llama compartimento central con un volumen de distribución en estado estable, en donde de entrada ya no aplica para nuestros pacientes, porque nunca están estables. Entonces su volumen de distribución no es estable, ¿no? Tenemos que buscar llenar el compartimento periférico. Esto, la mejor forma de imaginárnoslo es como tener una bandeja central, una bandeja periférica, y si no lleno primero la central, nunca va a llegar a la periférica. Es la mejor forma, más sencillita. Y que si sabemos que la constante K10, K12, K21, ¿no?, van a interferir con el intercambio de antibióticos o de fármacos en las diferentes componentes de membranas, eso es muy padre, ¿no? Es como para que les venga yo a platicar en una plática de este tipo, pero prácticamente no nos ayuda a gran cosa.
¿Qué les parece que demos una dosis plena de los antibióticos, llenemos nuestro compartimento central y de aquí pase de forma adecuada a lo que es nuestro compartimento periférico, ¿no? En donde esto, como ven ustedes, este cálculo inicial para poder llenar nuestro compartimento central depende de la dosis de carga, ¿no? En este caso, la K10, que está ubicada en esta parte, la K10 es la constante de eliminación dada por la función renal, por ejemplo, ¿no? En este caso, entonces, esto no va a afectar la concentración inicial del fármaco, ¿ok? Lo afectará para las dosis subsecuentes. Por eso ustedes ven que los aminoglucósidos, los glucopéptidos, los podemos ir administrando cada 24, 36, 48 horas, dependiendo ahí sí ya de la función renal en el periodo de seguimiento. Pero la dosis inicial debe de ser plena para que podamos llenar ambos compartimentos. Porque además, aquí déjenme decirles, este es un modelo compartimental de 2 compartimentos, pero me falta un tercero. ¿Se acuerdan cuál es el que va de este lado? El compartimento de acúmulo, en donde el fármaco no va a hacer efecto, pero se nos acumula. Por ejemplo, a nosotros los que somos gorditos, ¿no? Los fármacos lipofílicos se nos acumulan en la grasita, ¿no? Y entonces cuando nos quieren despertar el anestesiólogo, no despertamos tan rápido porque estamos redistribuyendo el fármaco, saliendo del compartimento de resguardo al central y puede volver a pasar al periférico y hacer efecto, ¿no? Eso es exactamente igual para los antibióticos. Compartimos ese tipo de cinéticas dentro de nuestros componentes estructurales. Y como ven ustedes, aquí lo que vamos a tener de forma importante van a ser la distribución de los fármacos de acuerdo a cómo se van a comportar, si es en base a la concentración sérica que deben de alcanzar o si es en base al tiempo que deben de estar por arriba de la concentración inhibitoria mínima, para que podamos nosotros favorecer que los gérmenes sean destruidos. Como ven ustedes aquí en esta diapositiva, cada uno de estos medicamentos se conforma diferente, por lo tanto debemos de pensar de forma muy importante en qué es lo que buscamos, concentración o tiempo. Por ejemplo, los beta-lactámicos cada vez es más importante que los usemos en infusión continua. Si ustedes ven los perfiles, por ejemplo, de los carbapenems, los carbapenems deben de ser infundidos en promedio entre 3 a 4 horas para lograr mantener de forma adecuada una constante de tiempo por arriba de la concentración inhibitoria mínima y matemos a la mayor cantidad de gérmenes. No así, por ejemplo, con los aminoglucósidos. Si ustedes revisan los aminoglucósidos, estos se recomienda que puedan ser administrados hasta cada 12 horas. Sin embargo, ellos tienen un efecto muy importante que es en base a la concentración y un efecto posantibiótico tan importante que facilitan su administración cada 24 horas, por ejemplo. De forma tal que podamos nosotros estar manipulando estas constantes farmacocinéticas y dinámicas para mejorar nuestra exposición de los tejidos a los antibióticos. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos hidrofílicos? Por ejemplo, las penicilinas, aminoglucósidos, cefalosporinas, en donde se van a difundir lentamente a los tejidos profundos y en donde la dosis de carga es lo más importante. Si nosotros no damos la dosis adecuada inicial del fármaco, nos vamos a quedar cortos. Y de ahí a que alcancemos niveles terapéuticos, vamos a tener un periodo de tiempo desprotegidos para nuestros pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen choque séptico? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, por ahí viene al final una diapo de Surviving Sepsis. ¿Se acuerdan ustedes de cómo va a ser nuestro volumen de distribución en el paciente séptico? ¿Se acuerdan ustedes del loop de 3 y de 6 horas de reanimación? Estamos hablando de una gran cantidad de volumen administrado en las primeras horas, ¿no? Lo cual va a hacer que aumente nuestro tercer espacio, por lo tanto el volumen de distribución en estado estable va a ser mucho más grande. Entonces tenemos que dar de forma adecuada nuestra dosis de carga de los fármacos, ¿no? Debe de administrarse para asegurar la concentración adecuada y que tengamos el efecto, además, por ejemplo, en los aminoglucósidos, el efecto postantibiótico. ¿Qué pasa con los lipofílicos, ¿no? Se afectan menos por el volumen de distribución,
actúan contra intracelulares y la gran ventaja o desventaja es que tienen un metabolismo hepático de forma importante. En caso de estos medicamentos, realmente la dosis de carga tiene que ser utilizada de igual forma, de manera adecuada a la dosis ideal, ¿no? Pero en donde sabemos que el volumen de distribución va a ser menos importante para ellos, en cuanto a lo que es el de distribución en estado estable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, conmigo, ¿no? Que es lo que les digo cuando doy las pláticas, ¿no? Yo no soy gordito, ¿no? Soy de hueso ancho y no estoy panzón, estoy distendido. Entonces, bajo esa circunstancia, yo, con estas condiciones, estos antibióticos van a tender a distribuirse de manera diferente. Eso tenemos que considerarlo también con nuestros antibióticos. ¿Qué otra cosa? Y que es algo bien común en nuestra población, por lo menos en la población que atendemos, por ejemplo, nosotros en el instituto. Tenemos una gran cantidad de pacientes hipoalbuminémicos, una cantidad muy importante en donde la mayor parte de ellos andan por debajo de 2 de albúmina, ¿no? Muchos de ellos tienen disfunción orgánica, lo cual hace que toda la farmacocinética y dinámica sea diferente y evidentemente la depuración renal puede estar aumentada o disminuida dependiendo de todo este trabajo metabólico que le vamos a dar a cada uno de nuestros pacientes, lo cual entonces nos garantiza que tengamos dosis individualizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Idealmente a través del monitoreo. Y aquí es donde tenemos entonces otra llaga que tratar de curar. ¿Cuántos de nosotros tenemos niveles séricos de la mayor cantidad de antibióticos? Por ejemplo, yo tengo aminoglucósido, glucopéptido y ya. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro? ¿No? Y somos el Instituto Nacional, ¿no? Somos una población más o menos privilegiada que tenemos recursos, ¿no? Por ahí en el INER estaban haciendo niveles séricos también de antituberculosos para ver más o menos cómo se comportaban. Pero realmente son instituciones que tienen una gran cantidad de recursos para esto. ¿Qué es lo que tenemos entonces como el otro pecadillo importante? Que no disminuimos la cobertura si tenemos una sospecha de una fuente que se confirme que además el germen sea sensible a un esquema antibiótico más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que los antibióticos pueden ser inadecuados porque no cubran al germen o porque tengamos una pistola contra una mosca, ¿no? Tenemos que pensar que el antibiótico debe de ser utilizado de acuerdo al germen al que nos estamos refiriendo, de forma tal que, por ejemplo, la restricción en el uso de antibióticos nos va a ayudar a disminuir la incidencia de gérmenes multidrogoresistentes. Aquí todo esto viene desde el 2008, pero gran parte se refrendó en 2013, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Vemos mortalidades muy altas, inicios inapropiados, ¿no? Y en donde vemos que el tratamiento adecuado contra inadecuado va a impactar en la mortalidad salud, ¿no? Aquí les voy a presentar ahora esto, en donde vamos a poner, por ejemplo, de acuerdo cuáles son las definiciones operativas. ¿Cuántas neumonías tenemos nosotros en la terapia intensiva? Tenemos una cantidad de neumonías impresionante, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad, en el cuate que nunca ha ido a un doctor y que razonablemente andaba por la calle, ¿no? No ha estado hospitalizado, no ha estado en una casa de asistencia, ¿no? No tiene criterios de neumonía asociada a los cuidados de la salud, por ejemplo, ¿no? En donde ya estuvo hospitalizado en los últimos 90 días, expuesto a un antibiótico, ¿no? Que tenga o no hemodiálisis, si ha estado en un lugar de cuidados crónicos. En México, la gran ventaja o desventaja es que no tenemos lugares de cuidados crónicos, ¿no? O se van a su casa o se quedan en el hospital a vivir hasta que salgan bien de su patología, ¿no? Tenemos la neumonía de adquisición hospitalaria, ¿no? Es una infección adquirida después de 48 horas después del ingreso y que además esta la podemos subdividir en temprana, tardía, y en cada uno de estos nos estamos refiriendo a un germen diferente, o la neumonía asociada a la ventilación mecánica, en donde también estamos hablando de una serie de gérmenes diferentes de acuerdo al momento en el que nos estamos
haciendo el diagnóstico de la neumonía. Vean ustedes cómo, por ejemplo, para neumonía, aquí con este esquema de definiciones sencillo, estamos hablando de en promedio 2, 4, 6 neumonías que podemos cubrir con esquema antibiótico diferente. Se han dado un clavadito para revisar las políticas de ATS de tratamiento de las neumonías. Es toda una bronca tratar de establecer toda esta serie de cosas y cuál va a ser el esquema antibiótico. A la intensiva nos la dejaron fácil, ¿no? Si es un paciente que llega a la intensiva con cualquiera de estas cosas, peguen fuerte y peguen primero, ¿no? Como dice Paul Ehrlich, ¿no? Vean ustedes qué pasa con las neumonías con un tratamiento inicial inapropiado. Vean cómo la mortalidad, ¿no?, también es muy alta, de acuerdo a diferentes artículos en donde Olef, Ibrahim, Relo, ¿no?, han tratado de establecer una correlación entre lo que es el tratamiento adecuado y el tratamiento inadecuado, y en donde vemos de forma muy importante que el tratamiento inicial inadecuado impacta de manera muy importante en la mortalidad de nuestro paciente. Vean ustedes, esto es parte de las guías de ITSA y de ATS del 2005 para neumonías, y vean ustedes todos los gérmenes que podemos nosotros enlistar, cuáles son las combinaciones de terapia que debemos de utilizar, y no nos vaya a pasar por la mente que a lo mejor tiene una legionela, porque entonces todavía tenemos que ampliar más nuestro espectro antibiótico. Como ven ustedes, cada vez es más difícil establecer un esquema antibiótico. Vean ustedes el esquema, nada más léanse el puro título de la tabla, ¿no? Ese paciente tiene de todo, ¿no? Es un paciente adulto, ¿no?, que tiene una neumonía de adquisición en el hospital, que puede ser asociada a la ventilación, asociada a los cuidados de la salud, de instalación tardía o con múltiples factores de riesgo para un patógeno multidrogo resistente. Vean ustedes que esto es prácticamente a lo que nos enfrentamos en la intensiva. Esa es la población blanco de nosotros, y en donde ocupamos esta variedad de antibióticos como propuesta en la mayor parte de las guías para el manejo de nuestros pacientes con infección. ¿Cuál es el otro problema muy importante y que todavía no se ponen mucho de acuerdo en las guías? En Surviving Sepsis lo dejan un poco velado, en sobre qué hacemos para gram negativos. ¿Le damos doble cobertura? ¿No le damos doble cobertura? ¿A la pseudomonas le damos doble cobertura? ¿Qué hacemos en el caso del paciente que tiene un germen que es multidrogo resistente? Por ejemplo, ahorita estaba platicando con algunos infectólogos. Para los gérmenes multidrogo resistentes, como la pseudomonas, ahora están proponiendo los infectólogos utilizar 2 carbapenems con todo, y lo que esto de repente nos rompe el esquema nosotros analizando todo lo que les he presentado. Ellos proponen ahora que podamos utilizar 2 carbapenem para una pseudomonas multidrogo resistente. O el Acinetobacter, que como ustedes verán, ha estado ya llegando a México y es un problema muy importante. En el caso de pseudomonas, ¿no?, esto vemos que es un impacto de tratar de disminuir la incidencia de multidrogo resistencia en la pseudomonas, ¿no? Hay algunos que dicen que no tienen beneficios, ¿no? Probablemente lo que esperemos es aumento en la potencia de nuevos antibióticos, pero si ustedes han revisado ahorita cuántos antibióticos nuevos tendremos. En los siguientes 5 años a lo mejor tenemos uno para gram positivos, y probablemente si nos va bien, a lo mejor entre 8 y 10 años tendremos uno nuevo para gram negativos. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? O bueno, ha estado haciendo la área médica, pues estamos regresando a los medicamentos viejos, ¿no?, a las polimixinas, por ejemplo, en donde estos han estado impactando ahora en lo que es tratar de cubrir a los gérmenes multidrogo resistentes. Y en donde, de igual forma, no hay evidencia de que una doble cobertura sea útil, pero Surviving Sepsis no se mete en broncas y dice, bueno, si usted cree que sí, póngaselo, ¿no?, de forma que a su paciente le vaya mejor, ¿no? En relación a pseudomonas, debemos sospechar en el paciente que está hospitalizado, que viene de un asilo, que tiene ventilación mecánica o líneas intravasculares. ¿Habrán ustedes revisado el artículo de New England de hace como 3 meses del baño con clorexidina? Se los paso, ese artículo está muy interesante, muy padre, en donde
ya bañan a los pacientes en baño seco, ya no húmedo con agua, jabón, sino con toallitas de clorexidina, los bañan, y ellos lo que querían demostrar era una menor incidencia de estafilococo asociado a líneas de invasión. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Que al estafilococo no le interesa la clorexidina. Sigue saliendo en las mismas proporciones, igualito. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Que los gram negativos sí disminuyó la incidencia de infecciones asociadas a líneas intravasculares. Bañarlos con clorexidina. Por ejemplo, nosotros tenemos ya, estamos en agosto, a finales de septiembre cumplimos 2 años con bacteremia cero, asociado a líneas de intravasculares en la terapia intensiva, utilizando políticas de este tipo, de restricción y de baño seco, para disminuir la incidencia de bacteremias asociadas a los catéteres. ¿Cuál es el otro problema grave? Y que cada vez lo vemos más frecuentemente, los pacientes neutropénicos. Si ustedes han leído, por ejemplo, ahorita esta es una recomendación de ITSA, doble cobertura para gram negativos, pero si leen las últimas recomendaciones del Anderson, por ejemplo, que es el que publica sus series de tratamiento antibiótico para el paciente neutropénico con fiebre, ellos no solo le dan doble cobertura para gram negativo, le dan un carbapenem, le dan un aminoglucósido, le dan un anticocos gram positivos, antigram positivos, y además ya les están dando antimicótico de entrada, ¿no? Ese es el esquema propuesto ahora para paciente neutropénico y fiebre. Y evidentemente, si llega a la terapia intensiva, está más que justificado darle esto por la gran mortalidad que tienen estos pacientes cuando se llegan a infectar. En resumen, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Debemos de reconocer que la sepsis grave, el choque séptico, implica una mortalidad muy importante, que el uso temprano y apropiado de antibióticos, tanto en políticas de pega fuerte y pega primero, y políticas de desescalamiento, que es algo muy importante que debemos de hacer, nos va a brindar una mejor evolución de nuestros pacientes, dando también una cobertura amplia, una dosis de carga completa independientemente de la función renal en un inicio, y en caso de que tengamos pseudomonas, pacientes neutropénicos, los ajustes con coberturas dobles o con el protocolo, por ejemplo, ahora del Anderson para el paciente neutropénico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esquema antibióticos? ¿Cómo es que se está comportando esto a nivel Latinoamérica, a nivel mundial? Este artículo salió ahora en el número de abril-junio de esta revista, en donde participamos México, ¿no?, con 2 hospitales. Participó el Hospital General de Culiacán y el Hospital Regional número 1 del Seguro Social, contestando la encuesta que hizo el doctor Curcio sobre cómo es que estaban utilizando los antibióticos en una foto, en un día que se hizo toda esta encuesta. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? ¿No? Que muchos de los pacientes tenían por lo menos 2 o más días de haber estado hospitalizado. Entonces cumplían criterios, por ejemplo, para neumonía asociada a los cuidados de la salud, ¿no? Habían recibido un tratamiento antibiótico en los 90 días previos. Vean ustedes las cifras que tenemos de este lado. Gran parte también eran pacientes inmunosuprimidos, como es la gran población a la que nos estamos refiriendo ahora. La hemodiálisis también tenían un papel importante, y bueno, ya el resto de lo que son las diferentes factores de riesgo, en donde, como ven ustedes, gran parte de nuestra población, ¿no?, ha sido expuesto a un antibiótico de manera previamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos creemos esta parte de que los médicos somos los causantes de la resistencia antibiótica. ¿Sí están todos ustedes de acuerdo en ese postulado en donde nos echan la culpa y ahora hasta tenemos que hacer receta única por los antibióticos? ¿Qué les parece que los agricultores, los que producen animales para el consumo, hacen crecer a sus animalitos con quinolonas, por ejemplo? Eso es algo que se da de manera espontánea en lo que es en la industria alimentaria. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de hace como 8 o 10 años? 8 años yo creo, que se empezaron a morir muchos
norteamericanos por E. coli resistente a quinolonas, porque venía la cepa contaminada en las hamburguesas ahí en California. Bueno, gran parte de esto fue porque las cepas que tenían esa E. coli estaban sensibilizadas a las quinolonas dentro de lo que fue todo el proceso de producción. Todo esto, como ven ustedes, son los factores de riesgo que también están presentándose en Latinoamérica y en donde cada uno de nosotros lo va a haber identificado en cada uno de nuestros pacientes. Pero vean ustedes cómo es que estábamos nosotros indicando los antibióticos en Latinoamérica, ¿no? Tratamiento empírico era el mayor porcentaje, ¿no? Teníamos dirigido por cultivos, por infección documentada, ¿no? Porque había fallado previamente o porque habían tenido una terapia previa a antibióticos. Si vemos tratamiento empírico más infección documentada clínicamente, estamos hablando casi de un 70% de nuestras indicaciones de antibióticos en América Latina. Así es como estamos trabajando ahora. Y esto está dado principalmente porque nosotros, muchos no tenemos todavía infectólogo, ya no digan laboratorio de microbiología avanzado, a veces en provincia, ¿no? Bueno, ni siquiera aquí en México, en algunos hospitales, ¿no? Pero, aquí en Ciudad de México. Pero también lo que tenemos es una falta muy importante de esta interacción en donde nosotros como líderes de equipo debemos de tratar de normar esta serie de políticas para la administración de los antibióticos. La gran mayoría ya llevaban más de 3 días de antibiótico, teníamos cefalosporinas de amplio espectro, carbapenems, vean ustedes cada uno de los diferentes antibióticos que hemos estado usando, ¿no? Y vean ustedes pacientes con antibiótico en total durante ese día de la encuesta, ¿no? Vean ustedes los carbapenems, la vancomicina, ¿no? Cefalosporinas, ¿no? Y en donde con todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos decir, ¿no? Que realmente nosotros estamos usando ahorita esquemas antibióticos parecidos a primer mundo cuando estamos en el desarrollo, en vías de desarrollo, en donde aquí es una anécdota de cuando alguna vez me invitaron a hablar en El Salvador también de estas cosas. Hice un rastreo muy rapidito con el jefe de la terapia intensiva del Hospital Central Militar de El Salvador. Me dice, doctor, a partir de que se acabó la guerra, tengo ahora como gérmenes frecuentes en mi unidad de terapia intensiva, estafilococo, E. coli, Klebsiella. Antes de esto, durante el periodo de la guerra, mis gérmenes eran pseudomonas, ¿no? Estenotrofomonas, Acinetobacter apenas empezaba a llegar. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. Durante la guerra en El Salvador, al Hospital Central Militar le daban todos los recursos que ellos querían. Y entonces utilizaban esquemas antibióticos parecidos a los de primer mundo. Y entonces tenían una flora en ese hospital de primer mundo. Se acaba la guerra, les cortan el flujo de dinero y entonces empiezan a tener lo que es gérmenes de país en desarrollo, en donde eran gérmenes más amistosos, ¿no? Más fácilmente controlables. ¿Cuál es el mayor reto al que nos vamos a estar enfrentando en los siguientes años? La resistencia antibiótica. Y en donde, volvemos, a mí me gustan mucho los dibujitos, ¿no? Entonces, como les digo, bueno, yo no leo un artículo si no tiene dibujitos, porque si no, ¿cómo le hago? No le entiendo, ¿no? Entonces, bueno, este artículo está muy bonito, está publicado en New England en el 2010, y en donde nos habla de lo que es la resistencia y los mecanismos de resistencia que tenemos con los diferentes gérmenes, en este caso, por ejemplo, los gram negativos, en donde, como ven ustedes ahorita, el gran dolor de cabeza que tenemos son los gérmenes productores de metaloproteasas, en donde estos gérmenes nos están dando dolores muy importantes desde el punto de vista epidemiológico, y en donde ellos, por ejemplo, el prototipo es la Klebsiella, productora de metaloproteasas, que es extremadamente difícil de erradicar. Y en donde estas metaloproteasas, vean, está el reporte ahora en estos días, acaba de salir en la revista de epidemiología de la organización del CDC, y en donde salió que están reportando ahora una nueva cepa que le llamaron
Nueva Delhi, productora de metaloproteasas, en donde esta todavía ha ampliado más su perfil de resistencias y esto nos da como consecuencia entonces esta gran guerra que tenemos contra los gérmenes para tratar de disminuir esta incidencia. Esta diapositiva entonces trata de ejemplificar cómo es que el germen, ¿no? No es un germen tonto, ¿no? Si me están matando a través de una beta-lactamasa, pues entonces de un beta-lactámico, entonces ahora lo que hago es una beta-lactamasa para que no me mate. Que ahora me está matando porque me están interfiriendo con la síntesis proteica, pues le pongo un escudo a mi síntesis proteica para que no me maten. Y los gérmenes se van adaptando, evolucionando, igual que, como lo dijo Darwin en su teoría de evolución, tratando de mejorarse para sobrevivir en las mejores condiciones. Eso es lo que nos está pasando. ¿Y qué es lo que pasa en los hospitales? Vean ustedes, cuando nosotros estamos en un hospital durante varios días, vean ustedes cómo va apareciendo y cómo va aumentando de manera muy importante la incidencia de resistencia antibiótica a cada uno de ellos. Vean ustedes, por ejemplo, al carbapenema, a la fluorquinolona, cefalosporinas, al ampicsulbactam, lo cual nos da entonces que no solo el hospital no es tan bueno, ¿no? El hospital es un factor de riesgo muy importante para que tengamos un germen multidrogo resistencia. ¿Cuál es el tiempo promedio de estancia en su terapia intensiva? En la nuestra, en promedio, andamos entre 5.5 o 6 días, ¿no? Llegamos a tener hasta 10, 12 días de terapia intensiva, ¿no? Vean ustedes lo que sucede en su población con un mes de estancia en el hospital, ¿no? Y esto, volvemos otra vez, nosotros en México no tenemos unidad, por ejemplo, de ventilación prolongada. ¿Cuántos de ustedes tienen ventilación prolongada en su hospital? Muchos. Yo tengo ya 4 camas destinadas a ventilación mecánica prolongada, en donde mi protocolo de destete es terapia intermedia, pero bueno, depende de la intensiva. En esa terapia intermedia tengo pacientes que han llegado a estar 45, 30, 45 días en el destete del ventilador. Evidentemente, durante esos 30, 45 días ya le cayó una neumonía, ya le cayó infección de vías urinarias, recultivamos, hacemos todo otra vez el abordaje completo y al final sacamos al paciente. Pero esto es algo que sería muy interesante que lo analizáramos nosotros, por ejemplo, en México. ¿Cuántos de ustedes saben a dónde va su paciente? ¿Qué les parece que después de 35, 40 días en el hospital, su paciente le dé disnea cuando le hace así el control? ¿A dónde lo sacamos? ¿A qué lo sacamos? Lo sacamos a que su familiar se haga responsable de él. Tengo un vecino que le dio un EBC isquémico, está hemipléjico y además no puede hablar porque le agarró el territorio dominante. En el hospital a donde lo llevaron salió muy bien, ¿no? Pero el abuelito está en su casa, ¿no? Y sus hijos lo sacan al sol, ¿no? Se les olvida el abuelito. Entonces de repente llego yo 2 horas después y el abuelito chorreando de sudor, deshidratado, en el sol porque al cuidador se le olvidó que sacó al sol al abuelito. Tenemos también que cuestionarnos a dónde estamos nosotros sacando a nuestros pacientes, ¿no? Evidentemente el paciente infectado, lo más probable es que regrese a su vida normal, adecuada, productiva. No es como el paciente cardiópata, que no solo requiere de fármacos de manera importante y que queda además con restricción. El paciente infectado tiene una gran posibilidad de regresar a su estatus productivo previo a su ingreso. Pero si revisan, por ejemplo, la serie canadiense, en donde reportan su reincorporación al año y a los 5 años después de SIRA, ¿no? Vemos que la reincorporación a la vida productiva es muy bajita. ¿Qué les parece que en México podamos hacer algo así con nuestras unidades de terapia intensiva? Ver a dónde estamos llevando a nuestros pacientes. Esta es una diapositiva que me facilitó el doctor Sergio Zanotti de Camden, en donde es una mnemotecnia relativamente sencilla que es escape, y que esto nos habla de los gérmenes que están apareciendo ahora multidrogo resistentes. El enterococo faecium, en donde ellos les está dando problemas muy importantes, siendo resistentes ya a glucopéptidos, el estafilococo aureus, la Klebsiella con toda esta variante productora de
metaloproteasas, no se diga el Acinetobacter, ¿no? El Acinetobacter ha migrado, por ejemplo, en los últimos 6 meses, la incidencia de Acinetobacter en nutrición sigue siendo relativamente bajita, ¿no? 2, 3 casos en los últimos 3 meses, pero al que le dio en la terapia intensiva se murió. Ahí sí no pudimos hacer nada por él a pesar de todo el tratamiento de apoyo. Comparado con el Acinetobacter que tuve hace un año, que me duró 3 meses el brote epidémico de Acinetobacter y en donde tenía una mortalidad del 40%. Vean ustedes cómo el Acinetobacter en la misma unidad, en periodos de tiempo diferentes con un año, la mortalidad pasó de 40 al 100%. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Eso es a lo que yo no quisiera enfrentarme cuando sea paciente de un hospital, que me vaya a pegar una infección por uno de estos bichos, ¿no? Evidentemente las pseudomonas y el Enterobacter sp, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para tratar de mejorar esta serie de cosas? Por ejemplo, seguir los postulados de la CDC, ¿no? Para disminuir la resistencia en los pacientes adultos. Vacunarnos. ¿Cuántos de ustedes tienen su esquema de vacunación completa? Ya de adultos, de miembros de la intensiva, ¿no? Nuestro esquema de vacunación es sumamente amplio, ¿eh? Tenemos que estar vacunados, por ejemplo, de entrada contra las virales, ¿no? Influenza, para influenza, ¿qué más tenemos nosotros? Hepatitis, ¿no? Y tenemos, tétanos, salmonela. El esquema de vacunación que tenemos en nutrición es espantoso. Y el día que nos sale un bicho como los que estaban en el listado previo, acabamos en cultivos por todos lados de nuestro cuerpecito, hechos por epidemiología hospitalaria, para tratar de establecer quién puede ser el vector. Recuerden que gran parte en la terapia intensiva de los vectores somos nosotros y las enfermeras. ¿Cuántos de ustedes se lavan las manos, como dice el Centro para el Control de Enfermedades? Que es, antes de ver al paciente, tocamos al paciente, y después de tocar al paciente, aunque vayamos a ver al siguiente paciente. En cascada, en nutrición, el 60% de mis médicos lo hacen, ¿no? ¿Quién creen que tiene el mayor rating de lavado de manos en nutrición? No, los camilleros. ¿Por qué los camilleros? Porque les da miedo. No son médicos, no son paramédicos, no saben nada de medicina y dicen, oiga, ¿y si lo agarro y me infecto? Mejor me lavo. Y esos se están lavando todo el día las manos. 100% de apego al lavado de manos antes y después de tocar a un paciente, ¿no? Debemos de retirar los catéteres, las vías de invasión. Evidentemente, ¿no? Es muy padre tratar de estar monitoreando a nuestro paciente, pero cuando no es necesario, retiremos las vías de invasión. Tratemos de proteger a nuestro paciente a ese respecto. Tratemos de identificar el apoyo al patógeno y apoyarnos en los expertos. Gran parte de lo que tenemos que ver ahora es que los intensivistas debemos de trabajar en equipo, ¿no? Y a diferencia de lo que muchos opinan, nosotros somos el líder del equipo, ¿no? Evidentemente el apoyo del infectólogo es muy importante, el apoyo del cirujano, ¿no? Pero ellos no ven más que su pequeño pedazo, o del cardiólogo. Nosotros vemos el global del paciente. Entonces, bajo esa circunstancia, tratemos de apoyarnos en los expertos, pero de forma adecuada. Apliquemos un control de antimicrobianos juicioso, razonable, en donde podamos nosotros tener un acceso importante al antibiótico, pero que también nosotros nos quitemos el miedo a suspender antibióticos. Si el paciente clínicamente está mejor, ya no tiene fiebre, todos los indicadores biológicos de infección están a la baja, lo que sugiere Kolev es que le demos 2 o 3 días más de antibiótico y lo suspendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente respondió de forma muy adecuada a una neumonía, puede haberlo logrado en 3 días. La defervescencia clínica, le daríamos 3 días más, estaríamos hablando de 6 días. Si ustedes lo ven, a cualquiera de nosotros nos daría mucho miedo de chispas. 6 días de tratamiento antibiótico para una neumonía que llegó a la terapia intensiva. Sin embargo, Kolev lo que demostró es que no tiene una nueva infección
por el mismo germen en el paciente. Y disminuyó la incidencia de gérmenes multidrogoresistentes y además, evidentemente, disminuyó el costo de su terapia antibiótica en el hospital. Por ejemplo, nosotros hicimos un protocolo el año pasado que duró 4 meses y durante ese protocolo lo que encontramos fue que utilizando políticas de descalamiento, en 4 meses le ahorramos al hospital 500,000 pesos en puro uso de antibióticos, ¿no? Que el hospital lo pudo haber ocupado para otras cosas, ¿no? Traten ustedes de establecer medidas para control de antibióticos. Usen la información local que tengan disponible, ¿no? Traten la infección y no la contaminación. Si ustedes tienen un paciente que está con apoyo del ventilador mínimo, en programa de destete adecuado, y le informan que tiene una pseudomona y no tiene ninguna evidencia clínica ni laboratorial de infección, probablemente lo que tenga su paciente es que esté colonizado, no necesita tratamiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Encontramos un bicho, pseudomona, y lo queremos tratar, ¿no? Y esto lo que va haciendo es el que empecemos a usar mal los antibióticos. Hay que evitar, ¿no? Saber cuándo evitar el uso de la vancomicina, por ejemplo, suspender el tratamiento una vez que esté curada la infección o no se corrobore. Acuérdense que aquí tenemos un mandamiento que es cada 3 días estemos revalorando nuestros cultivos, nuestra evolución de los pacientes de forma tal que podamos suspender un antibiótico cuando ya no sea necesario. Tratemos de aislar al patógeno, cosa que es extremadamente difícil. ¿Qué relación de enfermería tienen ustedes? Enfermería paciente. Nutrición. Nutrición en la mañana tengo 1, en la tarde tengo, bueno, a veces un paciente por cada enfermera y media, porque tenemos pasantes, tenemos mucha gente. En la tarde ando entre 0.8 enfermeras por paciente, ¿no? Y en la noche sí tengo una enfermera por cada 2 pacientes, ¿no? Entonces, evidentemente eso lo que hace es que toda esta línea no la pueda cumplir, ¿no? Y aquí entonces nos tendríamos que ir a la parte difícil. Hay que negociar con los administrativos, que nos contraten a más personal, que me den un grupo de personas que me cubran incidencias, cosa que va a ser imposible. Por ejemplo, en promedio, la nómina de enfermería de nutrición anda casi en 1 millón de pesos mensuales, ¿no? Entonces eso me lo hace muy difícil. Tengo 70 enfermeras para 14 camas durante todo el día, ¿no? Entonces, aislar al patógeno es algo sumamente importante. Ya que no podemos hacer eso, hagamos junto con el resto de los miembros del equipo el respeto de las conductas de aislamiento. Para entrar a tocar un paciente, en nutrición debemos de utilizar bata y guantes, previo lavado o asepsia con clorexidina. De hecho, cada uno de nosotros traemos clorexidina en nuestra pijama de trabajo para poder entrar a los cubículos. Bueno, yo no, porque como a mí me toca andar en las juntas, a mí no, nada más traigo la clorexidina, no traigo la pijama, pero los operativos directos, ellos traen su pijama y su clorexidina. Tratemos de respetar esa serie de cosas y evidentemente rompamos la cadena de contagio, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros, en cuanto detectamos a un miembro del equipo que tiene datos sugestivos de gripa, lo mandamos a epidemiología y lo más probable es que se vaya 3 días a su casa con tratamiento para evitar la incidencia de infección cruzada para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos y que esto es parte importante y que lo que nos ocupa el día de hoy, que es el control de la infección? Bueno, esta es la actualización, les digo, que publicó Angus ahora de Surviving Sepsis con los grados de recomendación que tenemos, ¿no? Obtener los cultivos apropiados, realizar las imágenes para tratar de encontrar la fuente de infección. Podemos tener el mejor antibiótico del mundo disponible, pero si le dejamos el absceso en la panza al paciente, se va a morir independientemente del antibiótico que usemos, ¿no? Administrar antibióticos de amplio espectro en la primera hora después de que hicimos el diagnóstico de sepsis o choque séptico y ajustemos los antibióticos de forma apropiada, principalmente desescalando. Acuérdense, pegamos fuerte primero, eso es muy arriba,
pero luego podemos ir desescalando de acuerdo al germen que nos estemos encontrando. Y evidentemente, ¿no?, tratar de controlar la fuerte y buscar cuáles son los métodos ideales para controlar esto. Y bueno, esto es parte de lo que es el resto de Surviving Sepsis, que está muy resumido ya aquí en esta tabla, ¿no? Aquí es a lo que nos tenemos que ir buscando nosotros como intensivistas, tratar de meternos a lo que es las redes sociales, mundiales, para tratar de controlar las infecciones. Y a este respecto, ¿se acuerdan de dónde salió Surviving Sepsis? De la reunión de Barcelona en el 2002, ¿no?, en donde se hizo la declaración de Barcelona para disminuir la incidencia de muertes por sepsis grave, choque séptico. Y de ahí se soltó todo el rollo de Surviving Sepsis con los grants de investigación que tuvo la industria farmacéutica para apoyarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? De igual forma en Barcelona, Carlet, Artigas, Niederman, están tratando de hacer lo que es la organización, la alianza contra las infecciones, contra la resistencia antibiótica, de forma tal que nosotros podamos acceder a todo lo que es este documento que nos permite establecer políticas dinámicas para tratar de establecer el control de los antibióticos. Y en donde, como ustedes ven, hay varias redes mundiales que tratan de controlar los procesos de infecciones, ¿no? Esta es la Transatlantic, ¿no?, la Alianza contra la Resistencia a Antibióticos, ¿no?, en donde ellos lo que buscan es un apoyo económico para que sigamos haciendo investigación. Evidentemente esto implica que la industria farmacéutica, también buscando esta ayuda, podamos seguir haciendo los protocolos, y evidentemente algo que tenemos que lograr con las diferentes oficinas reguladoras de los medicamentos es la aprobación rápida de los diferentes antibióticos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda COFEPRIS en darnos la autorización de un antibiótico o de un medicamento si la metemos hoy? Depende más o menos, ¿no? Yo diría que depende del lugar que alcance tu papelito en la pila de documentos a analizar. Si eres muy aguerrido, ¿no?, y llegas rápido, a lo mejor te toca arriba. Pero si eres así medio despegado, a lo mejor te toca hasta abajo. Estamos hablando de 6 meses a 1 año, por lo menos. Lo cual hace que entonces, cuando nos enfrentamos a un germen multidrogo resistente, oigan, ya los europeos, los norteamericanos están utilizando este antibiótico, y aquí COFEPRIS todavía lo está analizando, a ver si puede entrar, ¿no? Tenemos que también trabajar para disminuir el tiempo de aprobación de los diferentes fármacos, ¿no? Con esto les quiero dar a ustedes las gracias por haberme permitido participar con ustedes el día de hoy en la sesión. El plan que tenemos en nutrición en esta nueva etapa es que podamos hacer estudios de investigación. Ponemos con ustedes, tengo 2 maestros en ciencias, un doctor en ciencias, que nos pueden ayudar a desarrollar protocolos de investigación, en donde ustedes, esto es una cosa muy importante, si es idea de ustedes desarrollan parte del protocolo, nosotros les ayudamos, y cuando se dé la publicación ustedes van en el primer nivel, sin ningún problema, ¿no? Aquí esto es generar investigación, generar conocimiento a través de la buena voluntad de cada uno de nosotros, sin tener que estar pensando en que, no, es que yo soy Rivero, ¿no?, yo soy de nutrición, yo debo de ir al primero. No, aquí el plan es que todos hagamos investigación responsable, de calidad, y que nos permita llegar a un buen término. Muchas gracias. Sí, doctora. Usted comentaba en cuestión de la resistencia. Yo lo que he leído que hoy por hoy cada vez está jugando un factor más importante en la cuestión de alimentos genéticamente modificados. Ajá. Y aunque en México, entre comillas, no se está llevando a cabo, se lleva una gran cantidad de hectáreas sembradas, sobre todo en la parte norte de nuestro país. Y bueno, esto a través del aspecto del polen, los aires y todo, pues trae todo eso.
contacto con antibióticos de amplio espectro, finalmente cuando caen en estados de enfermedad, finalmente necesitan antibióticos de amplio espectro, ¿no? Claro. Pero como parte de esta situación de alimentos genéticamente modificados, ¿no? Per se todo lo que trae como consecuencia la Unión Europea en contra de todo esto, ¿no? Claro. Y la otra pregunta que yo tengo, ¿no les ha afectado la clorexidina la piel? No. De hecho, Chistoso, porque sí. en la terapia donde estoy, mucha gente tuvo problemas en las manos, en la piel, y les hizo sus dermatitis. Sí, el problema es que la clorexidina, si quieren empezamos por aquí, la clorexidina cuando es aplicada de forma natural es mucho más noble que cuando le buscamos ponerle emolientes para no maltratar las manos. De hecho, por el contrario, no solo los emolientes lastiman un poco más al favorecer una mayor impregnación de la clorexidina, sino además la inactivan. Entonces, por ejemplo, nosotros le lavamos los dientes a nuestros pacientes con clorexidina, pero no les lavamos los dientes con pasta dental. Si se los lavamos con pasta dental, dejamos que pasen 2 horas, 2 horas y media para podérselos lavar con clorexidina y decontaminar de manera selectiva la boca. Porque la pasta dental también, así es, que la clorexidina se inactiva con la pasta dental. De igual forma con los emolientes hacen que la permanencia de la clorexidina en la parte más, digamos, dañina, hace más permanente y hace que se favorezca en la aparición de las dermatitis. Entonces nosotros usamos la clorexidina prácticamente suspendidita en un poquito de alcohol. Entonces, y ya. Sí. Habría que checar si tiene algo más, porque a mucha gente hizo mucha reacción, y a lo mejor lleva otras cosas. Sí, claro, y gran parte también de lo que tenemos que ver es, por ejemplo, todavía estamos ocupando, como parte de lo que son los mecanismos de protección del agua, estamos utilizando cloro en el agua. Y el cloro también inactiva la clorexidina y favorece los efectos deleterios de la clorexidina. Entonces, si estamos usando clorexidina, razonablemente tratemos de no utilizar el lavado de manos con agua con cloro, ¿no? Utilicemos la clorexidina, que parecería ser un poco más caro, pero cuando vemos esta evolución en donde no tienen gérmenes, no tenemos bacteremia nosotros, por ejemplo, nos ahorramos muchísimo aún gastando la clorexidina. Sí, doctor. ¿Cuál es su opinión del baño diario de los pacientes con la clorexidina en lugar de agua y jabón? Bastante bueno. De hecho, voy a decir que nosotros ya tenemos cada vez menos úlceras por presión asociados al baño. Como ustedes ven, gran parte de los pacientes, sobre todo cuando teníamos periodos de tiempo prolongados de estancia, ¿no?, empezaban a hacer úlceras occipitales, en donde el cabello pues no se les puede secar mucho, es difícil. Con el baño seco, esto prácticamente ha desaparecido en la terapia. Seguimos teniendo úlceras por presión, eso es algo que es muy difícil de quitar por todos los factores que afectan. Pero el baño con clorexidina nos ha permitido disminuir la incidencia también de úlceras por presión, nos ha permitido tener bacteremia cero, ¿no?, en la terapia intensiva durante ya casi 2 años, ¿no? Esperemos que no pase algo en estos días, pero serían 2 años. Entonces es una gran ventaja. De hecho, todavía tengo un grupo de enfermeras que es el grupo de enfermería más grandecito de edad, que me bañan una vez a la semana con agua y jabón. Pero ya se han dado cuenta de que es mucho mejor bañarlos en baño seco, ¿no? Porque además implica mucho menos trabajo para ellas. No tienen que calentar el agua, no tienen que jalar todos los implementos necesarios. El baño con clorexidina lo hacemos con las toallitas que ya vienen y con eso más que suficiente. Hay varias preguntas del auditorio, pero en base por internet, por los que están conectados en línea. Sin embargo, por tiempo, pues vamos a dar por concluido, si no hay ninguna otra pregunta aquí. Nada más felicitar al doctor Rivero por
por lo que están haciendo en nutrición y por la invitación también para que otros hospitales se sumen a estos estudios multidisciplinarios, que ojalá ahora sí podamos pasar de las ideas a los hechos. A finales de los 80, que yo era residente, pues ya existían incluso las alianzas públicas contra la resistencia a los antibióticos, alianzas mundiales, pero como quiera seguimos teniendo, como quiera sigue pasando esto. Entonces ojalá y ahora sí hagamos estudios serios y una buena conciencia sobre el uso y abuso de los antibióticos. Doctor Rivero, el Colegio de Medicina Crítica le agradece el haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por concluido, muchas gracias a todos, muchas gracias a MCD también por estar prestándonos las instalaciones. Gracias a todos por estar aquí